Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción, ya saben, su canal de YouTube donde elegimos personajes ficticios y trazamos una cronología, una biografía, una vida y hechos como si hubiera existido realmente. Y en el segundo vídeo semanal solemos hacer lugares ficticios o biografías reales. Bien, pues hoy vamos a ver la biografía real de Álvaro de Bazán. Bien, pues les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Ya saben que a ustedes solo les cuesta un solo clic, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Bien, Álvaro de Bazán y Guzmán nació el 12 de diciembre de 1526 en Granada y falleció el 9 de febrero de 1588 en Portugal. Fue el primer marqués de Santa Cruz, grande de España de segunda clase y señor y marqués de la villa de Viso y señor de la villa de Valdepeñas, comendador mayor de León, edil de Villamayor, Alhambra y La Solana en la Orden de Santiago. Además, miembro del Consejo de Su Majestad Felipe II y en el ámbito militar, capitán general del mar, océano y del agente de guerra del Reino de Portugal. Sobre todo su labor destacó en la carrera militar y como almirante español en el siglo XVI. Célebre por el uso y la gran eficacia a la hora de comandar galeones de guerra y por utilizar por primera vez infantería de marina para realizar operaciones anfibias y sobre todo por no haber sido derrotado nunca. Una curiosidad es que el escudo familiar es un tablero de ajedrez y según los dichos populares es debido a que se hallaba jugando a este juego antes de la batalla, aunque lo más lógico también es que proceda del Valle Navarro de Baztán, en el que los marqueses de Santa Cruz se han añadido las 8 cruces de San Andrés que rodean al tablero de ajedrez. Álvaro de Bazán y Guzmán era descendiente de Íñigo López, hermano de Lope Íñiguez, quinto señor de Vizcaya, y como hemos comentado antes, la familia Bazán tenía ascendencia navarra. Ya en el siglo XIV, Juan González de Bazán se instaló en Castilla y fue nombrado por el rey Enrique II de Castilla su camarero mayor, recibiendo varias villas en tierras de Valladolid. El linaje Bazán siguió sirviendo a los reyes de Castilla y a finales del siglo XV estaba ya emparentado con lo más granado de la nobleza castellana. Su abuelo, también llamado Álvaro de Bazán, sirvió a los reyes católicos siendo capitán general en la Guerra de Granada. En 1487 conquistó la villa de Fiñana, que fue concedida como señorío y además recibió el cargo de mayordomo de la encomienda de Castroverde. Su padre, Álvaro de Bazán, apodado el Viejo, fue marino. En la Guerra de las Comunidades de Castilla levantó una hueste a su costa y en 1526 sustituyó a Juan de Velasco en el cargo general de Galeras de España. Entre otras acciones militares, Bazán el Viejo se destacó por la toma de Guan-Entremecén y su participación en la jornada de Túnez junto a Carlos I de España. Además fue nombrado capitán general del mar Océano y derrotó a los franceses en la batalla naval de Muros. Álvaro de Bazán y Guzmán nació en Granada, en la actual confluencia de la calle Reyes Católicos y Gran Vía, donde se abre la plaza de Isabel la Católica, donde se encontraba destinado su padre, quien ese mismo año tomó posesión como capitán general de las galeras de España. Su madre, Ana de Guzmán, era descendiente inmediata del conde de Teba y marqués de Ardales. A fin de que su hijo se iniciara en la vida social a tenor de su alcurnia, Álvaro de Bazán el Viejo solicitó al rey Carlos I de España un hábito de Santiago cuando contaba menos de 3 años. El emperador concedió la petición en una cédula especial dictada en Toledo en 1529. Otra cédula expedida en Madrid en marzo de 1535 lo nombró alcaide del castillo de Gibraltar con solo 8 años. Con este nombramiento pretendió premiar los actos de su familia e incentivar los deseos del niño de emular a su padre en el servicio de Carlos I, así como dijo el emperador. Con 9 años corría por la cubierta de la nave capitaneada de su padre, haciendo así su aprendizaje náutico. Tuvo, por tanto, desde bien pequeño oportunidad de establecer contacto con un ambiente marinero.
Su ayo, su cuidador, fue Pedro González de Simancas, que le proporcionó una instrucción humanística muy esmerada y le hizo tener en gran estima a poetas y humanistas, a los que siempre protegió y de los que fue mecenas. Ya en el año 1538 acompañó por primera vez a su padre en una de sus expediciones, aunque se desconocen los detalles del itinerario. Cuanto a su padre, adquirió experiencia y práctica sobre las maniobras marineras. A los 17 años se traslada a Santander con su padre, donde tomó conocimiento de la tradición marinera del norte con sus distintos modelos de naves. Participa junto a su padre en la batalla de Muros en 1544 en la costa gallega, que terminó con una rotunda victoria española que causó a los franceses 3.000 bajas. Tras la victoria, su padre le concedió el mando de la escuadra mientras él se dirigió a Santiago de Compostela en acción de gracias, y después a Valladolid a informar de la victoria al príncipe Felipe. Todavía en el reinado de Carlos I consiguió el mando de una armada independiente cuya misión fue guardar las costas meridionales de España y proteger la llegada de la flota de las Indias. Gracias a este mando se enfrentó a los corsarios franceses e ingleses y a los piratas berberiscos que operaban desde sus bases atlánticas. A los 24 años, el 19 de marzo de 1550, contraía matrimonio con Juana de Zúñiga, hija de los condes de Miranda, teniendo como descendencia 4 hijas. Después se casaría en segundas nupcias con María Manuel de Benavides en la parroquia de San Esteban de Santi Esteban del Puerto, en Jaén. La boda fue el día 26 de abril de 1568 y su prometida era hija de Francisco de Benavides, el quinto conde de Santi Esteban del Puerto, e Isabel de la Cueva, quinta señora de Solera. Tuvo 3 hijas y a don Álvaro II de Bazán y Benavides, segundo marqués de Santa Cruz. En 1554 fue nombrado capitán general de la Armada con solo 28 años. Y 2 años más tarde realizó una arriesgada acción frente al Cabo de Aguer, rindiendo 2 barcos ingleses que llevaban armas y municiones a Fez. Álvaro de Bazán y Guzmán tuvo unas cuantas acciones en el Mediterráneo. Tras el desastre de las Guelbes, en el que no participó, acudió con sus galeras en apoyo a las guarniciones de Orán y Mazalquivir durante el sitio otomano de 1563, salvando las plazas de caer en manos berberiscas. En estos tiempos, Badis y el Peñón de Vélez de Gomera se habían convertido en un nido de piratas turcos y berberiscos. El 23 de julio de 1563 zarpó de Málaga una flota compuesta por 50 galeras bajo el mando de Sancho de Leiva. Se efectuó un desembarco en la costa próxima al Peñón de forma un tanto desorganizada y tras algunas escaramuzas Sancho de Leiva consideró prudente ordenar la retirada. Casi todos los oficiales apoyaron su opinión, pero no así Álvaro de Bazán, quien observó que abandonar sería ir contra las órdenes del rey y daría moral a los berberiscos y turcos. A pesar de todo, Sancho de Leiva ordenó el reembarco de las tropas. A principios de agosto la armada estaba de vuelta en Málaga. Tras la marcha, los piratas volvieron a atacar las costas españolas con más insistencia, por lo que Felipe II insistió en la necesidad de tomar Vélez de la Gomera. Pasado un año se emprendió de nuevo el intento. En esta ocasión la flota tenía 100 navíos bajo el mando de García Álvarez de Toledo y Osorio, quien contó con Álvaro de Bazán como lugarteniente. La flota zarpó de Málaga el 29 de agosto de 1564 y la empresa fue un total éxito, quedando el 6 de septiembre en manos españolas en un combate que causó pocas bajas a dichas tropas. El Imperio Otomano intentó dar un golpe de mano tomando Malta, con la intención de que les sirviese de base para la posterior conquista de Sicilia. La resistencia heroica de los malteses detuvo a la formidable flota de Piali Pachá. El socorro de la plaza por las tropas españolas fue mérito casi exclusivo de Álvaro de Bazán, quien siguió adelante con la empresa de apoyo a pesar de la reticencia de gran parte de la corte de Felipe II. En 1566 fue nombrado capitán general de las galeras de Nápoles y poco después el rey Felipe II le concedió el título de Marqués de Santa Cruz y de Mudela por sus méritos, aunque se cuenta que ganó el título cuando el rey se compadeció de él al verlo estar al sol y le mandó cubrirse, y al agradecérselo el monarca le dijo: «Por el sol, señor Marqués, por el sol». Durante estos años se dedicó a patrullar las costas italianas, reduciendo notablemente los ataques de los corsarios.
Y más tarde pues sucedió otra de las confrontaciones marítimas más grandes de la historia o más notables, que fue la batalla de Lepanto. En 1570 todo parecía confluir para que se produjera un choque entre las potencias cristianas y el Imperio Otomano. Por un lado, el poder del sultán turco era cada vez mayor en el norte de África, lo que representaba una amenaza para el Imperio español, por cuanto hacía posible un desembarco otomano en la península ibérica en ayuda de los moriscos hispanos. Por otra parte, la invasión de Chipre por las tropas de Selim II llegó a Venecia a decantarse por la acción. El 25 de mayo de 1571 se firmaron en Roma las capitulaciones de la Santa Liga, que unió al Imperio Español, el Papado, la Serenísima República de Venecia, el Gran Ducado de Toscana, la República de Génova y el Ducado de Saboya. La Santa Liga tenía como fin la destrucción de las fuerzas de los turcos, que eran declarados enemigos comunes y quedaban dentro del ámbito de la acción Túnez, Argel y Trípoli. Se nombraron 3 comandantes: por el Papado, Marco Antonio Colonna; por Venecia, Sebastián Veniero; y por el Imperio Español, a don Juan de Austria, quien ostentó el mando militar supremo de la Santa Liga. La flota reunida por la Santa Liga estaba compuesta por 207 galeras, 6 galeazas y 76 buques ligeros. Álvaro de Bazán y Guzmán se unió con las 30 galeras de la escuadra de Nápoles el 5 de septiembre de 1571. Desde el principio dio muestras de prudencia en sus consejos y se convirtió en uno de los más eficaces colaboradores de don Juan de Austria, a quien aconsejó que buscase sin demora un enfrentamiento contra el enemigo, porque comenzaban a surgir roces entre los aliados. En el orden de combate, don Juan de Austria le dio a Álvaro de Bazán la misión de hacerse cargo de la retaguardia para socorrer aquellas zonas donde existiese más peligro para la armada cristiana. Para esta tarea se le asignaron 30 galeras, además una agrupación de embarcaciones menores. El 7 de octubre de 1571 tuvo lugar la batalla de Lepanto. Su escuadra quedó a media milla por la popa de la línea de frente. Álvaro de Bazán fue responsable de que la flota cristiana partiese muy de mañana y formara 15 millas afuera del Golfo de Patras. Al comenzar el combate, Agostino Barbarigo, quien se encontraba al mando del ala izquierda cristiana, se separó de la formación, dejando un canal libre por el que la flota otomana podía amenazar la formación cristiana por el flanco. El ala otomana, mandada por Mohamed Sirocco, intentó envolver a Barbarigo, pero Álvaro de Bazán envió a 10 galeras bajo el mando de Martín de Padilla, que decidió la situación en el flanco izquierdo, ya que los barcos otomanos quedaron encerrados en una pinza y empujados contra la costa. En el centro de la batalla, la galera La Real, nave capitaneada por don Juan de Austria, se abalanzó contra la nave capitaneada por Ali Baya. La Sultana y ambas naves se enzarzaron en un combate cerrado. Marco Antonio Colonna apoyó a la nave de don Juan de Austria, situándose a la retaguardia de la Sultana y aislándola de socorro y refuerzo. Además, Álvaro de Bazán envió a 10 galeras y un grupo de fragatas y bergantines para apoyar el éxito que puede suponer la captura de la nave capitaneada por Ali Baya. Como resultado de este refuerzo, el centro otomano quedó totalmente deshecho. En el flanco derecho cristiano las cosas siguieron un rumbo distinto. Juan Andrea Doria quedó retrasado con respecto al resto de la formación cristiana y Uluz Ali sobrepasó la retaguardia del genovés y se dirigió al centro del combate. Doria fue tras él intentando darle alcance, pero no pudo detener su avance. Ali atacó a varias galeras de la Orden de Malta, pero Álvaro de Bazán en persona, con las 10 galeras que quedaban en retaguardia, pudo salvar la situación y obligar a Ali a emprender la retirada. Álvaro de Bazán fue un hombre clave en la victoria de Lepanto. Sus órdenes salvaron la situación de la flota cristiana en 3 momentos críticos y actuó en cada momento de la forma correcta, maximizando los pocos recursos que tenía. Tras la batalla de Lepanto, Álvaro de Bazán participó en la ofensiva que don Juan de Austria dirigió con éxito sobre Túnez. En diciembre de 1576 fue nombrado capitán general de las galeras de España. Después se embarcó en la campaña de Portugal. Al morir Sebastián I de Portugal en 1578 y sin dejar descendencia, heredó el trono el cardenal Enrique I de Portugal, único hijo vivo de Manuel I de Portugal.
2 años más tarde, don Enrique I de Portugal falleció sin descendencia, quedando vacante el trono de Portugal. Es entonces cuando Felipe II de España vio llegado el momento de completar la unidad de los países ibéricos, y se creyó que él le apoyaba el derecho por herencia de su madre Isabel de Portugal y por tanto nieto de Manuel I de Portugal. A este objetivo se oponían Antonio, prior de Crato, quien creía ser el heredero, y las reinas Catalina de Médicis, regente de Enrique III de Francia, e Isabel I de Inglaterra. La candidatura de Felipe II al trono portugués recibió el apoyo de la burguesía comerciante y financiera y la nobleza portuguesa, así como del alto clero, pero el pueblo llano y el bajo clero tenían unos sentimientos claramente anticastellanos. Mal armada y peor instruida, la hueste seguidora del pretendiente portugués no supuso ningún obstáculo para los tercios españoles de Fernando Álvarez de Toledo y Pimentel, tercer duque de Alba de Tormes, que marcharon por tierra sobre Lisboa, y para la armada de Álvaro de Bazán, que penetró en el estuario del río Tajo, neutralizando a la fuerza naval adepta al prior de Crato. Felipe II entró triunfante en Lisboa y fue proclamado rey de Portugal en las Cortes de Tomar en 1581. Don Antonio tuvo que escapar al norte y sin apoyo huyó a Inglaterra y después a Francia. A partir de entonces, todos los territorios portugueses acataron el nombramiento de Felipe como rey de Portugal, menos una estratégica isla en el archipiélago de las Islas Azores, la isla Terceira. La isla tenía un gran valor estratégico porque podía convertirse en un nido de piratas y porque por el régimen de vientos en el Atlántico hacía que todos los buques españoles que realizaban la carrera de las Indias y además los buques portugueses que regresaban de las Indias Orientales tuvieran que pasar por las Islas Azores. Francia e Inglaterra enviaron sumas de dinero, tropas y navíos para apoyar la causa de don Antonio, pero oficialmente no actuaban por cuenta de sus países, sino por cuenta propia, para no empeorar sus relaciones con España. Felipe II intentó convencer al gobernador de la isla Terceira de que aceptase su soberanía, pero este se negó debido, entre otros motivos, a la llegada de una pequeña escuadra francesa con 500 hombres de armas y cartas acreditadas por el pretendiente, prometiendo la ayuda de una poderosa escuadra y tropas al mando del condottiero Felipe Strozzi. Felipe II envió a Pedro Valdés con 4 naos grandes para proteger la flota de las Indias, pero por su cuenta y sin tener, órdenes para ello. Intentó tomar la isla Terceira y fue derrotado en la batalla de Salga en 1581. El rey Felipe II quería conquistar la isla Terceira y confiaba en que Álvaro de Bazán y Guzmán desembarcara en ella, si bien consideraba más importante la seguridad de la flota de Indias. Álvaro de Bazán no llegó a realizar el desembarco por diversas razones. En primer lugar, carecía de medios para lanzar una ofensiva y segundo, debía dar seguridad a la flota de Indias y por último, un temporal le convenció de que el momento era bastante inoportuno para hacer cualquier operación de desembarco. Felipe, tras volver a intentar convencer al gobernador de la isla que aceptara su soberanía, ordenó a Álvaro de Bazán que organizara una nueva escuadra el 10 de febrero de 1583, con el objetivo de tomar la isla. Francia e Inglaterra mandaron otra armada, puesta bajo el mando de Aymar de Chaste, y que contaba con 15 buques y 1000 soldados en ayuda de la isla. El 23 de junio zarpó la flota, que contaba con 93 embarcaciones y más de 8000 soldados. Llegó a la isla Terceira entre los días 23 y 24 de julio y apenas fondeó la armada, se envió un emisario para requerir la paz, prometiendo salida libre a los extranjeros con armas, banderas y equipajes, pero el embajador fue recibido por fuego de arcabucerías, salvando la vida de casualidad. Tras comprobar la imposibilidad de alcanzar la paz, se buscó en la isla el lugar donde el desembarco se pudiera realizar con mayor efectividad, encontrándose una zona conocida como la Cala de las Molas, que finalmente es la elegida. La madrugada del 26 de julio empezó la operación anfibia, mientras varias embarcaciones se dirigieron a bombardear los fuertes cercanos para fijar las tropas allí estacionadas. Comenzó un fuerte fuego de artillería contra las posiciones de tierra y las barcas de desembarco se acercaron a tierra. Los primeros en llegar a tierra fueron el alférez Francisco de la Rúa, el capitán Luis de Guevara y el soldado Rodrigo de Cervantes, hermano de Miguel de Cervantes.
Las tropas españolas atacaron las trincheras que defendían la playa y rápidamente desalojaron a las tropas franco-portuguesas. Desde Praia de Vitoria y otros fuertes acudieron fuerzas enemigas, pero los españoles tomaron posiciones fuertes que permitieron la interceptación de los refuerzos que eran mandados desde Angra do Heroísmo. Llegados finalmente a tierra, Álvaro de Bazán y Lope de Figueroa tomaron medidas para conquistar el fuerte de San Sebastián. Todo el día 26 fue necesario para tomar la villa y la tropa española tuvo unas bajas de 70 muertos y 300 heridos. Al día siguiente, Álvaro de Bazán dirigió sus tropas contra Angra do Heroísmo mientras ordenó a la flota que ataque a las naves fondeadas en la bahía. La ciudad y la bahía fueron ocupadas con facilidad por las fuerzas españolas, mientras los franceses se internaban en la isla para preparar una desesperada resistencia que no tuvo ningún éxito. Todavía más adelante se encontraba Álvaro de Bazán y Guzmán en las Azores cuando envió al rey Felipe II su primera propuesta de ataque a Inglaterra, pero fue rechazada. A partir de su regreso a Lisboa, el 2 de marzo de 1585, Álvaro de Bazán desempeñó su cargo de capitán general del Mar Océano y la capitanía general de la gente de guerra de Portugal, gozando de amplias facultades. En abril de 1585 se supo en España de la preparación de una expedición por parte de Francis Drake que podría tener como destino Portugal o América. Álvaro de Bazán propuso el 30 de abril la creación de una escuadra consistente en 40 navíos con más de 2.000 hombres de mar y 3.000 soldados. Estas medidas fueron incrementadas con el arresto de naves de Inglaterra, Alemania y otros países que se encontraban en puertos españoles. Al finalizar el sitio de Amberes por parte de Alejandro Farnesio, toda la fachada atlántica hasta Dinamarca podía convertirse en hostil para Inglaterra, porque la reina Isabel envió más ayuda a las fuerzas rebeldes en los Países Bajos. Ante la hostilidad inglesa, Felipe II decidió iniciar los preparativos para intervenir en Inglaterra. Álvaro de Bazán, que no había sido consultado, hizo llegar a Felipe II el 13 de enero de 1586 una propuesta de conquista para Inglaterra, instando al monarca a tomar la ofensiva. Un poco más adelante, el 26 de enero de 1586, se le ordenó a Álvaro de Bazán preparar una escuadra para proteger Galicia, Portugal y Vizcaya del acoso de los corsarios. La incursión de Drake en Cádiz y otros contratiempos retrasaron la formación de la Armada. Durante esos 2 meses, que serían los últimos de su vida, Álvaro de Bazán se entregó plenamente a formar una armada capaz de realizar la tarea que le habían encomendado. Felipe II terminó impacientándose por la tardanza en la formación de la flota que debía invadir Inglaterra y se dirigió a Álvaro de Bazán en términos muy duros, puesto que debido a intrigas y desavenencias se había convencido a Felipe II que Álvaro de Bazán retrasaba injustificadamente el momento de hacerse la mar, si bien no existe ninguna constancia de la causa por la que retrasó su partida. Parece deducirse su descontento y su falsa confianza en los medios que habían sido puestos a su disposición. Según algunos autores, las desavenencias entre el rey y el almirante continuaron hasta el 4 de febrero de 1588 fue cesado de su mando de la Armada. Sin embargo, otras fuentes desmienten esta opinión de que Álvaro de Bazán fuera cesado. De hecho, una carta fechada el 8 de febrero y dirigida al almirante Felipe II se muestra satisfecho porque el marqués está preparando la salida de la Gran Armada y la carta por la que comunica al duque de Medina Sidonia su nombramiento como jefe de la Armada lleva fecha del 14 de febrero de 1588, posterior a la muerte del marqués de Santa Cruz. Álvaro de Bazán falleció en Lisboa el 9 de febrero de 1588. Sus restos fueron depositados en la iglesia del Viso del Marqués hasta que se trasladaron en 1645 al panteón familiar situado en el convento de San Francisco de dicha localidad. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil e interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática. Y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente.
Bien, el primero y el canal más grande es el canal de Meme Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de PC que les pueden ser muy interesantes. Bien, el canal de Telefonearte, en el que hablamos de cómo sacarle más partido a nuestro smartphone con aplicaciones, con opciones de cómo convertir el móvil en alguna cosa concreta o incluso cómo usar un smartphone, un móvil antiguo y darle una segunda vida. El canal de Seven, historias para gente interesante, donde hablamos de diversos temas de historia, de cultura general, misterios, ficciones sonoras. Un poco repasamos pues todo tipo de intereses culturales que están muy bien. Tenemos luego un canal de cine en blanco y negro, donde hablamos de la época dorada del cine y sobre todo nos basamos pues eso, en los pioneros del cine y en todas las películas que se hicieron en blanco y negro y que tienen ese romanticismo, esa época romántica más nostálgica del cine. Otro canal de cine, pequeña gran pantalla, bueno, de cine y televisión, donde hacemos rankings de películas, publicaciones de todas las películas de un actor o una temática, y lo mismo con las series de televisión. Bien, tenemos luego el canal de biografías de ficción, donde hacemos biografías de personajes ficticios. Buscamos un personaje, ya sea de novela, de serie de televisión, de película, de cómic o de videojuego, y trazamos una cronología, una vida como si hubiera existido. Además, también tenemos una sección que se llama Lugares Ficticios y también hacemos biografías reales. Y una vez por semana tenemos el canal de Podcast Desordenado, que es un canal más que nada para escuchar, donde pueden escuchar, un poco diversos temas de misterio, temas de cultura, temas de historia, de cine, pero para un modo de poder escucharlo sin tener, digamos, que mirar a la pantalla, con un índice y bastante bien organizado. Y para finalizar tenemos el canal Just Surrender, donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.